Y si no hay justicia, no hay democracia. Hay mucho bla, 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 campaña electoral, nos acomodamos diputados, senadores, pero si después legislamos sin representatividad, y cuando digo sin representatividad me refiero estrictamente a la representatividad que les concede la Constitución a los legisladores, porque las leyes lo que hacen es Estado de Derecho y generan Estado de Derecho si son concordantes con los principios jurídicos constitucionales que formulan cómo debe construirse el Estado, las funciones que cumple, los cometidos que tiene, y muy particularmente dentro de cada uno de los poderes, en el capítulo dedicado al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. ¿Qué dice la Constitución? Lo que en este capítulo la Constitución no diga respecto a la estructura y funciones como poderes y limitaciones de este poder, en este caso Poder Judicial, no será tomado en cuenta. No puede integrar a ese poder. Es decir, lo que la Constitución no diga respecto a cómo están estructurados y las funciones que cumplen los poderes del Estado, no tiene validez alguna. Sin embargo, tenemos un mundo de leyes que no le hacen caso a eso y fueron agregando elementos y funciones que la Constitución no contempla, como por ejemplo el sistema fiscal. Doctor, gracias por estar con nosotros. Está el doctor Menéndez, estamos entre doctores hoy, ¿no? El doctor Barceló antes, ahora el doctor Menéndez, todos doctores en Derecho, especialistas en los mismos temas, derecho de familia, derechos menores. Si escuchó algo, vio lo trágico esa situación con el niño sometido a sus violadores, a sus agresores. Como bien dice usted, yo le explicaba a Barceló, digo, el doctor Menéndez está cansado de decir en el programa que no hay garantías. Acá hay un ejemplo clarísimo que no hay garantías. No admitió la fiscal toda la carga probatoria, pericial, médica, prueba documental, y se quedó con una pericia de 15 minutos de una psicóloga que terminó dando un informe de que proceso normal de crecimiento de la personalidad de un menor que manifiesta al detalle que está siendo sometido a vejaciones. Bueno, un desastre, doctor. No, no, Realmente, le cuento, tengo un colega que tuvo un caso muy complicado y la sentencia de ayer de la justicia ni siquiera mencionaba la prueba de él en un tema penal. no O tomó sea, no en cuenta solo la prueba que aportó. solo la de la fiscalía Ah, mencionaba para contar a su cliente, la que lo exoneraba prácticamente ni siquiera la mencionaban. Digo, es una... impresionante. Pero el sistema es tan corporativista, el tema es lo que busca es meter gente presa, no Mm, importa si son inocentes o no, el tema mm, es buscar meter gente presa. ¿Qué les cuento? mm. Yo tengo un caso en fiscalía que era así. Tengo una fiscal que le incauta un coche a mi cliente. ¿Tá? Para incautar cualquier bien se pueden hacer en dos oportunidades. Una es que el delito se esté cometiendo en flagrancia y la otra es que tenga orden del juez. Tiene que tener orden del juez y el bien tiene que quedar a disposición del juzgado. La fiscal que intervino en este caso, el tema es, agarró, le mandató a la policía que le sacara el coche y que se lo entregara al que lo reclamaba. ¿Tá? O- Pero, ¿qué pasaba? Había una denuncia en flagrancia, el fiscal de flagrancia dijo que no había flagrancia ninguna. mm, O sea que la primera hipótesis de que podía actuar sin orden judicial no estaba. no estaba. Tenía que haber ido a la segunda, o sea que el tema es, no podía secuestrar el coche a menos que tuviera una orden judicial. Está en el Claro. 196 del Código de Procedimiento Penal. Exacto, exacto. Es El decir, tema, que ninguna de las dos hipótesis se cumplió. Ni que ninguna hubiera de las dos hipótesis. flagrancia del delito y no hay orden judicial de incautación de ese bien, de ese vehículo. Pero Pero que la no terminó. fiscal manda incautar igual, ¿no? Le mandó a cautar y entregarle el vehículo a la otra persona que lo vendió inmediatamente. O sea, no lo Ah, puso a disposición judicial y desapareció el bien. Nunca iniciaron un procedimiento penal con esa orden fiscal. Fui denunciar a la fiscalía. La fiscalía, el departamento jurídico de la fiscalía relevó en 4 oportunidades que el tema no se había cumplido con lo que mandataba la ley. claro, La resolución definitiva y la vista fiscal definitiva fue claramente el tema, fue todo derecho. que Así fue que imagínate, ajustado, que fue ajustado de derecho, dice. fue ajustado derecho. El Poder Ejecutivo dijo lo mismo. Tengo Bueno, 4 vistas que y, violaron la ley. y que integran el Poder Ejecutivo. Entre fantasmas no vamos a pisar la sábana, si son todos corporativos. Es el Poder El tema, Ejecutivo, el, claro. el, no solo Ahora, eso, doctor,
eh, para aplicar un poco de nostalgia, ¿no? El derecho en el recuerdo. ¿Se acuerda Deportes en el recuerdo? Aquel Sí, espacio sí, de Tinelli. Bueno, vamos a hablar un poquito de el derecho en el recuerdo, ¿no? Los juristas son los jueces en el recuerdo. Si pasa eso que hizo la fiscal, ¿qué figuras penales empezamos a ver acá? Yo por lo pronto ya veo usurpación de funciones, lo que estoy viendo es un acto administrativo justicia viciado por de mano nulidad, propia, si le gusta. justicia por mano propia, pero es un acto administrativo porque es en definitiva un procedimiento administrativo de un fiscal, que es un funcionario del Poder Ejecutivo, que se abroga incautar algo que obedece a un juez, no está en su jurisdicción, por lo tanto es un Abuso acto de función, administrativo con abuso de funciones, ¿no? omisión de los deberes inherentes al cargo, porque tenía la obligación También, de poner en conocimiento al juez de que tenía incautado el vehículo, también, tenía la obligación también de pedirle la autorización al juez para incautarlo. exacto. Y La además, policía, y hay daño a la propiedad, por supuesto, mi cliente, el tema era un bien que era era de él. inconsumido y había Mm. puesto mucho dinero en ese vehículo. Ah, y ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque respecto a todo esto que estamos diciendo con usted, que es lo correcto, no hay ninguna garantía para hacer algo con estas acciones. Habría que ir al contencioso administrativo, pero ya el daño ya lo causaron, ya lo provocaron el daño. Le explico, el tema del contencioso administrativo. Yo he ido muchas veces con el tema de eficiencias de los jueces, Claro, porque la Corte no los sanciona por más que la normativa dice que los tiene que sancionar. claro. Y lo que me dice el contencioso administrativo que ellos no tienen injerencia frente a las decisiones del Poder Judicial porque es un organismo independiente. Y Claro. los que tienen la potestad sancionatoria son ellos. Sancionan si quieren, si no quieren no sancionan. No Pero les en el importa. caso, pero en el caso del fiscal no pueden decir eso, porque el fiscal es un funcionario del Poder Ejecutivo. Es un funcionario de Exacto. un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo. Hay que decirle eso en el escrito a los funcionarios del Tribunal de lo Contencioso, porque no es Poder Judicial, no es Yo Poder Judicial. ya me aburrí de ir a gastar Sí, sí, plata me ahí. imagino, me imagino. ¿Sabe por qué se lo comento acá? Para que la gente entienda de que realmente estamos, vamos a decirlo en términos técnicos, a ver, con una expresión de un jurista latino, como fue Cicerón, estamos en el horno, estamos en Estamos en el el horno, horno. claro, porque, Yo tengo una frutillita de la torta. sí, El tema, tengo una jueza, ¿no? Es una sí, jueza de género. Había ejercido violencia de género contra un papá trans. Me lo trataba específicamente de hombre, me lo llamaba del nombre de hombre, todo en audiencia. sí, Ah, la señorita tenía documento de mujer. sí, O sea, violencia de género flagrante por parte de una jueza. sí, Entonces sí, la recusé y le sí, pedí medidas con mi cliente, porque correspondía por la ley de género. claro. Se terminó excusando, me costó mucho que se excusara. Pero el tema es, hoy en todos los procesos que me toca, el tema le pido que se excuse porque hay causal de enemistad. O sea, me agarró una bronca bárbara. Y el Claro, tema argumenta que yo le pedí la tobillera con mi cliente y con ella. sí, Y sí. ella dice el tema que no le correspondía la tobillera. ¿Por qué? Porque los jueces se ve que están por arriba de la ley. A Sí, cualquier hijo de vecino hay que ponérsela, pero ya tienen coronita. ay, lógico, pero por supuesto, porque es corporativo esto, es corporativo, Pero no, doctor. no solo corporativo. Espere que tengo otra de Ojo, es corporativo ideológico, corporativo ideológico. la hago Ahora, más. para que la Sí. gente lo entienda, la jueza se calentó, es decir, se excitó con el travesti y lo acosó, acoso. Es que ¿Había acoso ahí? ni siquiera le puedo decir eso porque me lo trataba de hombre. Me lo llamaba con el nombre de hombre, todo hombre. Sí, Y ese es el problema que tengo más grande, que el tema de si me lo trata de hombre es violencia de género. es violencia de género por la ley vigente, claro. Por la ley, pero se le hago otra. Tengo Mm, una sentencia de una mm, jueza que reconoce que otra jueza ejercía violencia de género contra una clienta mía. mm, Está firme y ejecutoriada. mm. Le cuento de qué se trata. Mi clienta estaba casada con un señor, lo denuncia por género. El Mm. tema era la dueña de la casa, era un bien sucesorio, no era ganancial, no No era nada, no, ganancial. no Ujú. tenía derecho a quedarse. ¿Qué hace? Viene la policía, la saca a ella, la deja en situación de calle y la jueza me la manda al MIDES con lo puesto. Me la Y dejó en situación.
Fallé. Pero ¿y cómo puede pasar eso? Pero no hay documentación de la propiedad, no hay escritura notarial, no está O protocolizada la sea, escritura la, de la acre- propiedad la del acre- inmueble. la acredité todo, me dejó el hombre adentro de la casa y sacó la propietaria. O sea, no les importa la prueba. La No le prueba no hizo importa. nada, Nada, no les pero importa encima, nada. mire un segundito, agarro, me presento un escritito acusándole específicamente Mm, del delito de género que estaba cometiendo. ¿Qué mm, hace la jueza? Fija audiencia. mm. Le digo, ¿cómo va a fijar audiencia si usted no es la agresora? No se puede cruzar con mi clienta. Claro, claro, Es claro. una locura. Y le voy a explicar quién era la jueza. Es una de las Sí. juezas que escribió el libro sobre la materia. Ah, ah, Así mire. que es Sí, la que sí. va a todos los organismos feministas a hablar. Oh, impresionante. Y bueno, por Son, eso le digo, sí, sí, vio que es corporativo ideológico esto, pero nosotros aplicamos la ley de género, pero cuando nos toca a nosotros, nosotros no somos inmunes. Estamos como en la época de los monarcas, vio que el monarca aplicaba los impuestos, las leyes, pero a él no lo podía tocar nadie, ni a la familia por lo general, a no ser que ellos se purgaran entre ellos, que eso también pasa, ¿no? Chivos ¿quiere expiatorios. Ujú. que le diga una cosa, Rubén? Sí, Porque el caso lo conozco a fondo y sí, la conozco mucho a mi cliente porque era una amiga de hace muchos años. El sí, de ella era de verdad, sí. ¿tá? Porque la mayoría de los que llegan acá son de mentira. Mm. Esto es lo que busca el sistema, que las víctimas verdaderas no lleguen. Claro, bueno, lo decía el doctor Barceló, y tiene que ver con una deficiencia normativa de la ley de género, porque hay tanta superposición de falsas denuncias. ¿Por qué? Porque prevalece la veracidad de la declaración de la mujer, y a su vez tienen derecho a cierta indemnización apenas denuncian. Entonces hay un mundo de denuncias falsas, y las que son verdaderas pagan, como que se dice, justo por pecadores. Bueno, pero ahí yo discrepo y le voy a explicar por qué. Ujú, Y fue lo que argumenté el otro día en una audiencia. Eso ujú, está en el artículo 46. El artículo 46 de ujú, la ley de género establece que los jueces deben evaluar la prueba de acuerdo al 140 del CGP. O bien, sea, deben usar la sana crítica, que es un montón de conocimientos que tiene el sí, juez para evaluar la sí, prueba, la que tiene adelante, sí, está específicamente, y las reglas de derecho y las reglas de la experiencia. bien, ¿Tá? El tema es, este artículo que es el 46 tiene una excepción. sí. El juez tiene que tomar en cuenta que la violencia de género se da en lugares privados. Mm, sí. ¿Tá? El tema es fácil. Si el tema me denuncia en una violencia que se da en un lugar público, Mm. tiene que ir al 40, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, Pero en me verdad, tienen que evaluar la prueba que tienen adelante. No pueden usar la excepción que dice la ley, ¿no? pero en verdad, pero digo esto, ¿qué prevalece acá en este conflicto normativo, de interés normativo? ¿El 140, que es una disposición general en cuanto a la conducta del juez, o esa norma excepcional? Otra gran pregunta. ¿Qué prevalece en el orden jerárquico normativo? En Se la la, jerarquía se de la las hago, normas. se la hago más fácil. El artículo 64 de la ley dice Sí. que siempre que se acredite una vulneración de un derecho humano fundamental o el riesgo, Mm. ¿tá? Pero si habla de acreditaciones que hay que probarlo. Bueno, Y pero ahí está el eso problema. no prueba. Ahí está el problema, doctor, que la prueba no les importa. Entonces, por más que usted lleve cantidad de pruebas, como no les importa. Ahora, me quedo con lo de la sana crítica, porque lo de la Tenemos, sana crítica, sí, déjeme simplemente decir esto, es un principio general, procesal, que le dice a los jueces que se deben atener a su conocimiento, a su pericia, a su experiencia para evaluar esa situación de denuncia. Entonces, en creo base yo a la que prueba, tiene sobre la base de la prueba. Entonces, todo eso en su conjunto tiene supremacía como regla general respecto a una norma que plantea una excepción. Plantea la excepción de la prevalencia de la denuncia de la mujer en un ámbito íntimo, cerrado, sobre una presunta violencia de género o abuso, etcétera. pero le voy a explicar cuál es el problema que tengo. El otro día fue una audiencia. Mm, Ese es el artículo 46. mm, Le invoqué que tenía prueba y que me dijo la jueza, de acuerdo al artículo 45, o sea, ni siquiera sabía el artículo que era, mm. dice, yo tengo que presumir que la violencia de género, el tema se dio porque hay una presunción, pero mi cliente no vivía con la mujer. Claro.
O sea, Sí, la sí, presunción nunca se podía dar, porque mi cliente vivía a 40 kilómetros. claro. No, no había espacio de intimidad. Pero si hasta cita mal el artículo, ¿qué puede esperar, doctor? Si hasta le No cita tienen mal. idea. O Claro, sea, el claro. tema es, ya tienen un chip de un discurso, Sí, que no sí. tienen idea de lo que juzgan. Sí, es como usted dijo el otro día respecto a España, ¿no? Que el caso del español que dice, ah, no, pero a mí yo no, yo no aplico la ley. Doctor, cerramos con esto, pues sé que se tiene que ir, son 11:51 para cerrar este tema, porque todo esto tiene que ver con este sistema espantoso que tenemos, estamos Y hablando con el doctor, es lamentable, lleno de vaguedades, contradictorio, agraviante para con la Constitución, el debido proceso, todo lo para el que hace justiciable. y todo lo que hace al funcionamiento natural del Poder Judicial, que es un capítulo de la Constitución que dice a qué se dedica el Poder Judicial. Bueno, violaron, y tiene que ver con qué, con el gremio de los fiscales, con la corporación fiscal, con la De los fiscalía, jueces. con la mega corporación, pero los jueces ya están al servicio de la corporación fiscal. Hay como Bueno, pero un por eso, vaso comunicante y además el deterioro intelectual, cognitivo de los operadores de justicia, es decir, los jueces no tienen un gran nivel jurídico. Y acá ojo, dice esto, esta vamos nota a decir dice, que hay excepciones también, ¿no? Hay ¿cómo? gente que está preparada, que hay Sí, excepciones también. pero yo no voy a las excepciones, voy al sistema, voy al sistema, yo hablo del sistema. El El sistema sistema, genera perfecto. estas patologías, el sistema es patológico, genera estos problemas. Es como que tengamos un mal Impecable. sistema de salud, ya sabemos que hay médicos excelentes, hay jueces excelentes, se desloman, se rompen el lomo, pero están contra un sistema. Son los Kafka contra el sistema, contra una Es muy burocracia poquito. infernal, son muy poquitos. Entonces yo hablo del sistema. Perfecto. Gremio de fiscales se declaró en conflicto por medida de Ferrero. ¿Qué consecuencias tendrá? Dice, los funcionarios no solicitarán órdenes de detención ni allanamiento en casos donde no se den situaciones de riesgo inminente para la vida. Se publica en Montevideo Portal. Esto como represalia, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay resolvió declararse en conflicto en una asamblea celebrada en la tarde del pasado lunes, de este lunes próximo pasado, tras una resolución de la fiscal de corte actual subrogante, que es Mónica Ferrero. Esto lo Quiere informó que el periodista Eduardo Preve. Ahora, espere un segundo. pregunto Eso y le dejo esto con la pregunta, pero el sistema fiscal, Fiscalía de la Nación, que hoy se encarga de la justicia penal incluso, ¿no es un servicio esencial del Estado? le hago más fácil. Mm, El tema es muy fácil. Tengo un funcionario público negando a ejercer su función. Es ah, un delito. es un Omisión delito. de deberes inherentes al cargo. En algo Ar- específico, Artículo 168, numeral 10. en un servicio esencial. Mm. Ni siquiera necesitamos las declaraciones como la policía. No, no, no. Digo, Ese ya la es el dirige. funcionario. Exacto. Es como un juez. El juez generalmente el tema no hace huelga el juez. El que hace huelga es el Claro, funcionario. imagina, ahí exacto, ahí hay un ejemplo claro que usted da. Es como que un juez diga, yo me niego a hacer justicia hoy, tengo audiencia, no, no me dedico, voy a hacer huelga. Tenemos un problema. Mm, El tema es, sería una incitación a la desobediencia pública, ¿no? Total, Por un comunicado. O sea, están llamando a los funcionarios a que omitan los deberes inherentes al cargo. por El tema, ejemplo. dígame qué fiscal va a perseguir el delito. Claro, le iba a decir eso. ¿Qué fiscal va a perseguir ese delito? Incitación pública a la insubordinación, a la desobediencia, desacato a la autoridad y además al incumplimiento de los deberes inherentes de la función. Causal de despido, ¿no? Artículo 168, numeral 10 de la Constitución. Causal taxativa de despido. Por eso le digo, No, si no. será corporativa la cosa, ¿no? Y después decimos que tenemos 40 años de democracia plena No, nada, bueno. no, Es no, todo. peor. Tenemos la corte que dice que estamos entre las 30 mejores justicias del mundo. Por eso, es toda una payasada. Es todo un relato para, claro, la gente que no tiene por qué saber todo esto y quedan envueltos en esta enorme mentira, ¿no? Mire, Demagogia. se la voy a hacer más fácil para que el tema quede claro y con esto me voy. Mm, Hemos escuchado durante años a nuestros presidentes decir que era un país con democracia plena, ¿no? sí, sí, La democracia sí. representativa en nuestro país. Y no es plena, es representativa, exacto, exacto, es democracia representativa. No, yo no veo Bueno, ningún ciudadano que vaya al Parlamento, ocupe la banca y empiece a hablar sin ser votado.
Exacto, Porque exacto, y que hayan asambleas por todos lados y que sea todo de vía directa. No, esto es una democracia representativa. Buen punto, doctor, ¿eh? De democracia representativa, parlamentaria. Yo sigo debiendo la plena, tenemos que hacer una plena, escribir la letra y que se llame plena democracia en el Uruguay en ritmo de plena, con Casino, Borinquen, en ritmo de plena. Claro, porque estamos ya en cualquier disparate, ¿no? La democracia plena. Sí, seguimos sí. escuchando hace años lo mismo. Los mismos disparates, total, total, total disparate. Democracia representativa, señores, lo dice el doctor acá Raúl Menéndez, dando un apunte exacto. Artículo 82, artículo 72 de la Constitución de la República. Muchísimas gracias, doctor, como Les siempre, le mando un agradezco un montón. abrazo. Que Que pase muy pase. bien. Nos Un vemos después saludo de a Semana todos. Santa.